Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros en este espacio queremos hacer un proceso educativo, alertar el tema de la automedicación, invitar a la gente a la consulta médica, a los exámenes de laboratorio, todo este contexto importante que necesita, la importancia que necesita el proceso de la salud y de la enfermedad. A uno le preocupa ver cómo hay tanto interés y hay tanta responsabilidad con el tema del carro. Y la pregunta es, ¿y qué está pasando realmente con nuestra vida, con nuestra salud? Es una reflexión que nosotros deberíamos de hacer todos los días. Precisamente yo quiero que rodemos una imagen porque les quiero contar a todos ustedes de algo que nosotros queremos que la gente tenga claro en el proceso del manejo de la prevención de la enfermedad, y es un proyecto que hemos elaborado con un equipo interdisciplinario de médicos que se llama Un Día para tu Salud. Más que un chequeo médico, es un día más para tu vida, donde nosotros estemos todos los días tratando de invitar a las personas para que se responsabilicen más con el tema del diagnóstico. Y por eso es muy importante en este sitio que ustedes ven acá en la Florida, en Villa María, cerca de Manizales, hemos hecho un proyecto de salud integral donde hemos reunido más de 20 profesionales. La persona llega a las horas de la mañana con el coprológico y un parcial de orina y se recibe en el laboratorio para hacerle 12 pruebas más de laboratorio. Posteriormente les hacemos un electrocardiograma, una evaluación de odontología neurofocal, les hacemos una limpieza de colon con café. Al paciente se le entrega su bolsa y el café orgánico para que lo continúe haciendo en sus casas. Tiene una evaluación médica, se le hace una ecografía de cuello a genitales, se les hace un chequeo ginecológico de citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con una ginecóloga oncóloga. Posteriormente a las personas se les hace un proceso de desintoxicación, de terapia del alma, de spa. Se les da todo el proceso de alimentación. En estas huertas las personas van y recogen los alimentos, los vegetales que necesita para sus jugos durante el día, sus batidos, de acuerdo si es diabético, si es obeso, si es hipertensión, tantas cosas. Adicionalmente, la persona pasa a un baño turco para hacerle una ayuda al riñón y desintoxicar su cuerpo, y pasa a un manejo de arcilla, que es una técnica utilizada por los indígenas, y los pacientes se hace un secado de arcilla volcánica de la cabeza hasta los pies, luego se le retira con presión de agua fría y estropajo y pasan a lo que ustedes ven ahí, a una piscina caliente, luego a una piscina con sal, luego a un jacuzzi con hielo y agua, y luego pasa a unas camillas térmicas con unos sleeping donde entran generalmente en sueño profundo. Estos son unos consultorios que se hicieron bajo la tierra para hacer terapia reconectiva, y se hacen movimientos y sonidos del vientre. Luego pasan a estos consultorios que están sobre unas quebradas en Guadua, donde se les hace a estos pacientes masaje y drenaje linfático. Luego pasan a quiropraxia, se les hace acupuntura, osteopatía y reflexoterapia. Y luego de este proceso la persona pasa a psicoterapia, que es una consulta de 1 hora. Luego a los pacientes se les hace un proceso de asesoría nutricional, y finalmente a la consulta médica, donde el médico va a poder tener en sus manos más de 15 evaluaciones médicas durante el día, y con base a esto poder hacer un tratamiento adecuado. Al paciente se le entregan los medicamentos, la bolsa para los enemas, el café orgánico, el libro de cómo hacer de la cocina una farmacia. Y lo que queremos con esto es que la gente se concientice que si a un carro lo pueden llevar un día entero a un chequeo, ¿por qué no hacerlo con la salud? ¿Por qué nosotros no tenemos esa conciencia? ¿Por qué tenemos que esperar la enfermedad para decirle al médico, doctor, lo que sea, la casa, el carro, la finca, pero sálveme la vida? No podemos seguir llegando a esto cuando si nosotros
devolviéramos la película y hubiera ido a un chequeo médico preventivo, si yo tuviera una responsabilidad, así como en el carro tengo el papelito colgando que dice revisión a los tantos kilómetros, tengo que llevarlo a la técnico-mecánica, tengo que llevarlo a la revisión X, ¿por qué con el cuerpo no? ¿Por qué será que tenemos que esperar estar enfermos? ¿Por qué será que tenemos que nosotros llegar a un estado de salud grave donde muchas veces ya no hay nada que hacer con el paciente porque las enfermedades a veces llegan y dejan estragos y secuelas muy grandes? Si a mí me hacen un electrocardiograma preventivo y me lo ve un cardiólogo, si me hacen 6 ecografías de cuello genitales, si me hacen un paquete ginecológico, si tengo un buen chequeo odontológico, por eso hablo tanto de la odontología neurofocal, si adicionalmente hago unas buenas limpiezas y tengo una asesoría nutricional, y yo armo todo ese rompecabezas, y por eso me doy un regalo, que me hagan un drenaje linfático, una quiropraxia, un masaje, me hagan un spa, una desintoxicación, un enema de café. Si uno le puede hacer todo eso al cuerpo en beneficio de la salud, ¿por qué no hacerlo desde el punto de vista preventivo? Hemos iniciado este programa los sábados, que es como tanta gente trabaja, entonces vamos a dedicar el sábado para que la gente saque un día y puedan estar en este programa. Esto es una invitación de conciencia, es una invitación de responsabilidad con nuestra vida, porque uno dice, no, es que yo le hago al carro esto para que no me se lo llenen en una grúa, pero ustedes nos están llegando a nuestras clínicas en ambulancias o con cartas de remisiones para una cantidad de especialistas y demás. Y le damos importancia en este Día para tu Salud a algo que se llama el proceso de la psicoterapia, donde nosotros tenemos que entender la pregunta clave en nuestras historias clínicas. ¿A qué le achaca a usted lo que tiene? ¿Usted es feliz o no? ¿Será que la parte emocional sí tiene que ver algo con la enfermedad? Y nosotros de rutina, así como tenemos nuestras píldoras de optimismo, nosotros en la consulta vamos a tener siempre ese acompañamiento de psicoterapia, porque si yo estoy bien de mi parte espiritual y emocional, o como le digo yo a muchos alumnos que están en nuestras clínicas, les digo, si el paciente mejoró de ánimo, está mejorando de la enfermedad. Y llega un concepto nuevo de la salud que se llama la psiconeuroinmunoendocrinología. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del efecto psicológico que puede tener el proceso de la enfermedad. ¿Qué hay detrás de eso? Y estaré compartiendo este espacio con el doctor Eduardo Henao Ceballos, psicólogo, hipnólogo y una persona que tiene una gran experiencia en la psicología clínica. Doctor Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Jorge Enrique, muchísimas gracias a usted por su amable invitación. El tema de la parte emocional y psicológica, actualmente pues está pasando mi familia por un proceso de duelo que muchos de ustedes seguramente también han pasado o estarán pasando, y empieza un proceso emocional que la gente dice, me duele acá, no puedo dormir, no aguanto el desespero, la angustia, el deseo de llorar, el recuerdo y demás. Vamos a ir a este corte comerciales para que hagamos este tema, para que ustedes llamen, interactúen con nosotros con la línea 018-127-222 y le demos ese concepto, esa parte importante de lo emocional al proceso de la enfermedad. Después de este corte comerciales. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis mellífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc,
vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Nos preguntaba alguien del tema de la consulta de un día para tu salud. Nosotros estamos empezando la consulta a las 7:30 de la mañana y termina aproximadamente a las 5:30 de la tarde. La idea es que uno pueda tener un día completo para tener por lo menos un diagnóstico aproximado y un manejo de muchos problemas de salud. Y como dentro de todo ese concepto de la consulta de ese día está la parte de la psicoterapia, la idea es que pues nosotros tengamos la oportunidad de abrirle el corazón al concepto de la enfermedad o entender muchas enfermedades desde la que le achaca, qué es lo que pasa. Y yo quiero hacerle una pregunta al doctor Eduardo, porque muchas veces tenemos pacientes en consulta que nos cuentan que después de que le entró el ladrón a la casa y la amenazó, la señora quedó con un estado de pánico. Después de que vio el homicidio de alguien, vio o le cambió en su vida el sueño y le cambiaron muchos hábitos y formas de vida. ¿Por qué o qué efecto tan grande puede tener un contexto emocional, visual, auditivo que descomponga el resto del cuerpo? El ser humano se establece, no está acostumbrado, no está enseñado a los cambios. Todo cambio genera estrés. Naturalmente hay lo que llaman un euestrés, o sea, un estrés positivo, una capacidad que tiene tanto el organismo como la mente de adaptarse a esas situaciones cambiantes que la vida le va presentando. Pero cuando esas situaciones sobrepasan cierto límite, ejemplo, cuando sucede un accidente, la persona en su psiquismo queda tan bombardeada con esa energía psíquica que le es imposible, por así decirlo, concentrarse en otra cosa. Si va al trabajo y se encuentra con algunas personas, lo primero que va a comenzar a decirles: vi un accidente, vio esto, fue horrible, y estará todo el día contándole a cualquier persona que se encuentre el accidente que él presenció. Más aún, si el día no le fue suficiente para descargar ese exceso de energía que lo bombardeó su mente, por la noche su propio psiquismo se encargará, a través de los sueños, de descargar esa situación, o sea, estará soñando con ese accidente. Solo cuando la persona logre, por así decirlo, sacar, extraer de su mente ese exceso de energía, logrará recuperar su equilibrio y su estabilidad mental. De allí la importancia de lo que nos dice la filosofía popular: las penas comunicadas suelen ser aliviadas. Lo que necesitamos muchas veces es encontrar una persona que nos escuche, que no nos interrumpa y que facilite que podamos hacer lo que llamamos una catarsis. Y entonces ahí vamos a un problema, porque mucha gente dice: no, es que yo no soy capaz de llorar. Yo prefiero aguantarme. Yo tengo un taco que no me deja, pero finalmente nunca lo expresa. El almacenar, el tener todo eso allá adentro puede causar problemas de salud serios que repercutan a futuro en la persona. El mecanismo más negativo, más perjudicial que existe para la salud mental es reprimir las emociones, sobre todo las emociones negativas, porque cuando no tenemos la oportunidad de expresarlas, de hacer esa descarga, generalmente esa energía tiende a somatizarse y comienza a buscar no el órgano más enfermo, sino el más débil para manifestarse. Y las emociones también comienzan a modificarse. La depresión, la angustia, la ansiedad, lo que llamamos estrés, los sentimientos de culpa. Cuando no, comienzan a aparecer dolores difusos, ¿sí? Sensaciones de mareo, incomodidades, parálisis, dificultad para desenvolverse a cabalidad. O sea,
que cuando uno reprime las emociones, estas inmediatamente comienzan a somatizarse. Cuando una persona, en el caso de los duelos, ¿cierto? La persona, que es algo que quiero contarles, nos acaba de pasar un suceso familiar que uno no quiere que a nadie le pase, en estas cosas injustas de este país y de tanta violencia. Entonces perdemos a un hermano. Y esa unión familiar, ese altar en que teníamos ese concepto de familia, el estar siempre apoyados en familia, vemos que se nos desarma. Y entonces mi hermano Guillermo, que compartía la oficina con Danilo, ya llega a trabajar y nota al compañerito al lado. La esposa Patricia y sus hijos Enrique e Isabela ven que ya no está el papá en la casa, y todos nosotros, ante esa tristeza de la pérdida de una persona de forma violenta, pues nos genera tristezas, recuerdos, rabias, llantos, que es lo que todos ustedes pueden vivir ante un proceso de duelo. ¿Cómo manejan, cómo enfrentan ustedes como psicoterapeutas, como psicólogos clínicos, una situación familiar y personal en un caso de estos? Todo proceso psicoterapéutico tiene 3 etapas. La primera es la etapa de descarga, o sea, hay que facilitar que el consultante o el paciente exprese lo que está sintiendo, lo que le está molestando, el dolor que está sintiendo, sin interrumpirlo. O si se interrumpe, se hace a través de lo que nosotros llamamos la mayéutica, es preguntarle qué pasó después, cómo se sintió, cómo fue su reacción. Saber preguntar implica saber escuchar, y los seres humanos tradicionalmente no sabemos escuchar. Estamos permanentemente invalidando e interrumpiendo a la otra persona. En estos casos, cuando hay una situación de duelo, lo primero es, antes que dar palabras, entre comillas, artificiales de duelo, lo siento mucho, porque es lo que se acostumbra, aunque uno no esté sintiendo nada, es escuchar a la persona. La sola presencia da una solidaridad, se está transmitiendo a través de un abrazo, ¿sí?, de un apretón de manos, ¿sí?, porque las palabras sobran cuando el alma está de rodillas, y en este caso es facilitar a que la persona descargue, haga lo que llamamos nosotros esa catarsis, esa reacción, comunique su dolor, lo exprese y lo sienta. El saber escuchar facilita que la persona descargue esa energía que lo está perturbando. Después es simplemente comenzar a interrogar qué ha pensado hacer, qué opina sobre la vida, y permitir que la persona siga expresando no solamente su duelo, sino su rabia interior, ese vacío que ha dejado la otra persona, que difícilmente se puede llenar. Mientras la persona está experimentando esa sensación de ese espacio vacío, como un vacío estéril, la persona estará sintiéndose profundamente incómoda. Solo con la psicoterapia nosotros aprendemos a que la persona se dé cuenta de que ese vacío estéril se puede transformar en un vacío fértil que se puede llenar con las lecciones que se aprenden de esa situación de duelo, con las improntas o impresiones que ese ser amado o esa persona nos dejó, que se constituyen más esencialmente en lecciones de vida. Pero indiscutiblemente, la parte más importante es saber escuchar. Ok, vamos a este corte comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.
La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Gras para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Soy Otoniel Aristizábal Vargas, médico del equipo del Dr. Rojas. Con el programa Dr. Rojas Cerca a tu Salud, vamos a seguir haciendo atención en Ibagué el próximo sábado. Las citas se solicitan en la tienda naturista Flor de la Salud. ¿Cierto? Continuando con este tema de la psicoterapia, yo quiero que la gente entienda algo. Cuando nosotros los médicos recomendamos al paciente que sea evaluado en una consulta de psicoterapia o de psiquiatría, esto no es sinónimo de que la persona esté loca, como muchos pacientes le dicen, doctor, pero es que ¿para qué quiere que yo vaya donde el psicólogo, donde el psiquiatra, si es que yo estoy bien mentalmente? Y es bueno que aclaremos esto porque es un gran error. Infortunadamente el tema de la automedicación, el decirle a la persona no se haga esto, no se tome esto, no se haga la cirugía, que eso lo escuchamos todos los días, sucede también en el tema de la psicoterapia. Y mucha gente dice, es que yo soy capaz de salir solo del duelo, yo soy capaz con esa tusa, yo con esa depresión, yo salgo solo de ella. Y terminan saliendo de una manera muy triste, tirándose de un edificio o suicidándose, porque no tuvieron ese proceso de acompañamiento. Para eso ellos estudian 5 años y luego de especialización otro tanto, porque hay unas pautas, hay unos direccionamientos, hay un acompañamiento profesional que uno sabe interpretar qué es lo que el cuerpo le cuenta a uno desde lo emocional. Hablemos un poco de ese concepto del rechazo que tienen muchas personas para buscar esa ayuda en psicoterapia, doctor Eduardo. Bien, partimos de una base que es muy clara. Uno va al médico no necesariamente porque uno tiene un cáncer o porque tiene SIDA o una enfermedad terminal. Uno a veces tiene una gastritis, un dolor difuso, estados febriles, síntomas muy diversos, ¿sí? De idéntica manera, al psicólogo se va no porque uno esté loco, porque se le corrió una teja, porque se le aflojó un tornillo, no. La mente humana también le dan gripitas, catarros, estreñimientos, colitis, etcétera, etcétera. Llámele complejos, inhibiciones, miedos, represiones, etcétera, etcétera. O sea, la mente también tiene otras enfermedades diferentes a las enfermedades terminales, como sería en este caso la locura, la esquizofrenia o la paranoia. Bien, tratar de comprender que la mente también puede tener esos altibajos. Sucedería lo mismo en la medicina, que si yo tengo un dolor, yo quiero que yo mismo me puedo quitar ese dolor o ese malestar. No, consulte al médico, porque el elemento causal puede ser algo que usted desconoce. Nadie puede ser su propio psiquiatra y es muy difícil ser uno su propio médico. Yo entiendo que cuando el médico se siente enfermo, también le consulta a un colega, porque uno a veces no tiene la suficiente claridad para saber comprender exactamente qué es lo que le está sucediendo. O puede magnificar o puede minimizar, y cualquiera de esas dos posiciones es una posición peligrosa y extrema. Y ante el tema de la depresión, de la tristeza, del duelo, de la angustia, de la pérdida, las personas empiezan a buscar cosas como para distraerse,
cosas para tapar ese vacío, esa tristeza, y entran muchos en problemas de adicciones, otros entran en procesos de aislamiento. ¿Cómo interpretar esa respuesta de la persona que está ante esa crisis? Bien, la persona generalmente busca mecanismos de defensa, mecanismos que le permitan superar el problema o evadirlo. Y a veces lo hacen directamente buscando una persona que le escuche, a quien pueda comunicarle, esperando muchas veces una orientación o un consejo de esa persona. Pero quien no tiene esa posibilidad de encontrar a alguien en quien confiar, puede recurrir a otros elementos, puede tomarse unos tragos y escudarse a través del licor, pero se dice que las penas también saben nadar. En otras ocasiones la persona recurre impulsivamente a elementos tóxicos, a tomar pastas, a tomar pepas, y no se da cuenta de que con eso está poniendo en riesgo su salud, su equilibrio y su propia vida. Y a veces también encontramos personas que no son amigas, porque amigo es el que le ayuda a salir, no el que lo induce a consumir una droga. Encontramos también ese tipo de personas que le sugiere tomarse una droga para evadirse de la realidad. Y eso es lo que hacen generalmente los drogadictos, salirse del mundo de la realidad y sumergirse en un mundo ficticio de fantasías, de alucinaciones, con el que están minando su organismo, su mente, y están deteriorando su salud y la de su familia. Yo sé que este es un tema que es supremamente amplio y muchas preguntas tendrán respuestas muy largas, por eso es bueno que tengan también este teléfono en Manizales del consultorio del doctor Eduardo, 885-7626. Y allí ustedes pueden también tener respuesta, porque hay cosas, yo sé que esto genera temas muy personales y ahí tendrán esa oportunidad, 885-7626. Para nosotros es motivo de alegría cada día compartir con todos ustedes este espacio. Vamos a este corte de comerciales. Recuerden que tenemos habilitada la línea 018-127-222. Hoy que estamos hablando de psicoterapia, de enfermedades del alma, de tantos procesos que estamos nosotros presentando en nuestro cuerpo desde el punto de vista orgánico, pero que muchas personas en la consulta le dicen a uno, fue después de algo emocional, de algo afectivo y demás. En el caso del duelo, la persona llega a esas dependencias, doctor Eduardo. Entonces, voy a empezar a tomar trago, voy a empezar a fumar cualquier sustancia psicoactiva. Y esto empieza de pronto a tener algún efecto, ¿cierto? Que la gente diga, se me olvidó esto, pero empiezo a acabar de desorganizar el cuerpo. Y vemos cada vez más personas con problemas de adicciones. ¿Cómo enfrentarnos, así como existe un esquema terapéutico en el caso del duelo, al paciente con dependencias? Bien, generalmente el ambiente familiar, la constelación familiar suele ser la más afectada cuando descubren que uno de sus elementos, de sus hijos en este caso, está consumiendo drogas, ¿sí? Las mujeres son muy perceptivas, las madres lo son igualmente, tienen esa maravillosa sexta facultad que es la intuición, ¿sí? Detectan exactamente la problemática que está vivenciando su hijo o su hija. En este caso es conversar con ellos directamente, pero conversar implica esencialmente saberlos escuchar. Antes que criticarlos o reprenderlos o amenazarlos, es aconsejarlos, ¿sí? Pero para aconsejar primero hay que escuchar qué es lo que impulsa a esta persona a hacer consumo de ese tipo de drogas o de esos mecanismos de escape. Después es tratar de convencerla de la necesidad o de la urgencia de buscar una ayuda profesional, porque si bien en familia existen las mejores de las intenciones para ayudarle a esa personita a salir adelante, no se disponen de los medios, de las herramientas,
de los bits o tips adecuados, trucos psicológicos, llámelos como quiera, para ayudarle a esa persona a salir. Profesionalmente, se disponen de una cantidad de herramientas especiales que nos permiten ayudarle a la persona no a base de consejos, sino de sensibilizando, por así decirlo, esos elementos que causaron esa tendencia a la drogadicción o que generaron esa ansiedad de consumo. Veíamos unas imágenes de diferentes sustancias que están utilizando personas para disipar las penas o los problemas o para encontrar felicidades. Y cada vez aparecen y aparecen más sustancias que pueden tener efectos inmediatos, que pueden tener efectos nocivos y que en algunas personas pueden causar unos daños terribles en el sistema. Y es bueno que la gente empiece a conocer qué es lo que está actualmente apareciendo, primero para que nos alertemos ante esa situación y lo segundo para que empecemos a buscar, como decía el doctor Eduardo, otro tipo de ayudas, porque es que no es buscar que yo solo me voy a salir de una depresión, en fin, o tomando X sustancias que me van a crear adicciones. Lo que tenemos es que armar un proceso terapéutico integral, interdisciplinario, para que una persona realmente pueda enfrentarse a una situación. Tenemos una comunicación, adelante con la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial para el doctor Rojas y el doctor Henao, de acá de Bucaramanga con Bisaida. Bisaida, gracias. Una preguntita, doctor. Primero que todo, pues felicitarlos y darles los agradecimientos a ustedes por todas esas bondades y beneficios que nos han traído aquí en Santander. Estamos muy agradecidos con ustedes y pues también con el doctor Henao, que tuvimos la oportunidad de unas 2 consultas con mi hijo ahorita hace un mes. Muchos saludos de mi familia, de parte de José Luis y Isaías. Y quería hacerle una preguntita al doctor, la siguiente, es que hace aproximadamente el 26 de julio cumplió mi madre 4 años de fallecida, ¿sí? Y en estos tiempos de duelo, pues digamos que yo pensé que había superado un poco eso y justamente he soñado con ella y eso pues me ha tenido como un poco triste, ¿no? Porque no pensé que eso se fuera como a devolver después de 4 años de fallecida. Entonces tengo esa inquietud ahí del por qué sigo soñando con ella, como verla fallecida y es para mí como muy triste cuando me levanto. Gracias por su pregunta. Como mirar qué es lo que pasa ahí con esos sueños, ¿no? Gracias, Bisaida. Muchas gracias por la sintonía y por estar siempre atenta a nuestros programas en Bucaramanga, Bisaida. Bien, hay 2 tipos de interpretaciones. Hay una interpretación metafísica que habla de que el alma, el espíritu, el ente, el cuerpo astral, como quiera llamarlo, de esa persona que desencarnó, que murió, continúa buscando la forma de comunicarse con los seres queridos. Y entonces la única forma de encontrarlo es a través de los sueños. Cuando uno está bajo el terreno del inconsciente, es más fácil que no haya interferencias de distracción por atención. Para muchas personas, el soñarse con personas que ya partieron de este mundo es una forma de comunicación de tipo existencial. La psicología nos revela que para el inconsciente todo es un eterno presente. Como para el inconsciente todo es un eterno presente, las imágenes de estas personas que murieron generalmente están vivas en el inconsciente y por eso cuando uno se contacta con ellas aparecen vivas y a veces la extrañeza, pero usted no se murió, la persona está allí vivita, moviéndose dentro del sueño. Se dice que está transmitiendo un mensaje existencial. De allí que es muy importante observar exactamente todos los elementos que aparecen en el sueño para tratar de desentrañar el significado, porque son elementos simbólicos. No se pueden tomar literalmente como aparecen, sino que hay que buscar el mensaje que ellos tienen implícito en su interior. La misma persona lo puede hacer, identificándose con cada uno de esos elementos y tratando de hablar como si fuera ese elemento perturbador que aparece en el sueño.
Es muy importante que todos ustedes empiecen a entender, casualmente de un libro que escribió el doctor Eduardo, que es de interpretación de los sueños, que la gente como que empiece a atar todas estas cosas que van quedando sueltas y buscar quien les ayude a interpretar todo eso que está pasando. El porqué del sueño, el porqué del recuerdo, el porqué en el sueño siempre pienso en lo bueno o en lo malo o en el accidente, en todas esas situaciones. Por eso vuelvo y les digo, 5 años estudian, luego se especializan, para poder entender un historial de la psicoterapeuta de muchos años atrás. Y ellos hacen referencia a autores e investigadores de la psicología de muchos años que han dejado huella en el camino tras procesos de investigación. Ahora entienden por qué es importante una consulta también en psicoterapia. Ya regresamos después de este corte comerciales. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Los contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y auyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Siendo la medicina una profesión muy individual, y cuando hablo de medicina hablo de todas las profesiones afines a la medicina y profesionales de la salud, porque por eso se llama individual, el individuo es cada persona, existen ciertas ayudas terapéuticas direccionadas al proceso de acompañamiento y de manejo de este tipo de problemas, depresiones, tristezas, duelos, ausencias, rabias, adicciones, todo eso que acompaña a lo que ustedes van a la consulta finalmente. Me duele, tengo estreñimiento, tengo problemas de insomnio, me duele la cabeza. La gente consulta por esto, pero detrás de ese escudo, de este cuerpo, hay algo que le está pegando y le está diciendo a uno qué es lo emocional, qué es la rabia, qué es el odio, qué es todo lo que yo tengo que me está llevando a eso. ¿Cómo enfocar el proceso terapéutico desde la psicología clínica, doctor Eduardo Henao Ceballos? Doctor Jorge Enrique, así como en el terreno de la medicina, que usted y muchos profesionales magistralmente tratan, sabemos que de acuerdo a las dolencias, de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, ustedes les mandan medicamentos. Tómese este medicamento, doctor Rojas, que le puede ser de mucha utilidad y le va a ayudar a sanar. De idéntica manera, cuando el problema tiene un carácter emocional, está producido por la mente, por situaciones conflictivas no solucionadas, tradicionalmente la psicología dispone de múltiples herramientas, de acuerdo a la persona, que es un ser único, compacto, autónomo, sui generis, nos revela a través de su discurso, a través de la descripción de sus síntomas,
cuáles son los elementos causales y qué es lo que allí se puede aplicar. Siempre he sostenido que afortunadamente la psicología no se quedó en el diván de Freud, detiéndase sobre ese diván y comience a hablar, a botar corriente. No, la psicología continúa evolucionando y en la actualidad dispone de una serie de herramientas maravillosas que nos permiten abordar la problemática de un paciente y ayudarle a salir lo más rápidamente posible de ese conflicto, de esa situación, y que pueda recuperar su estabilidad, su equilibrio, su armonía y que su personalidad sea más estable. Se dispone de muchas herramientas. La primera, la más importante, es saber escuchar. Segundo, saber estimular al paciente. Tercero, valernos de los recursos que él en su mente profunda tiene para ponerlos a funcionar a fin de que faciliten la salud. Lo llamamos sugestión, lo llamamos hipnosis, lo llamamos psicoterapia, lo llamamos procesos de movimientos oculares para desensibilizar recuerdos incómodos. O sea, existen diferentes herramientas que en psicología afortunadamente nos permiten en este abanico aplicarle al consultante o al paciente lo que más le conviene en ese momento para salir adelante. Tenemos una comunicación desde Bucaramanga. Blanca, adelante con su pregunta. Estamos todavía con la comunicación, se nos cayó. En este proceso, doctor Eduardo Henao, muchas personas también quieren encontrar la droga milagrosa. Entonces la gente quiere que con un tratamiento se alivie. Como nos pasa en la práctica médica a nosotros, el paciente va y nos dice, no, es que yo fui donde ese psicólogo y eso no me sirvió para nada. Eso no sirve para nada y tal cosa. Pero no entendemos que esto es un proceso de acompañamiento, que las personas van escalando el proceso digamos, de alivio y pueden aparecer unas cosas, como en el caso de Bisaida en Bucaramanga, que después de 4 años le vinieron una cantidad de sueños y eso le recordó a la mamá y ahora la está llorando nuevamente. ¿Cómo es ese concepto del continuo acompañamiento en la psicoterapia en el paciente que tiene el problema físico dependiendo de ese problema emocional? Partimos de una base fundamental. Todo ser humano es un mundo compacto, autónomo, sui generis, es diferente. La forma como percibe el mundo no es la misma forma como lo percibimos otras personas. Él es un punto de vista sobre el universo y tiene su mundo interior. En consecuencia, aplicar un sistema terapéutico depende primero de la persona que lo tiene, hombre o mujer, su cronología, qué edad tiene la persona, cuál fue el suceso en sí, en qué circunstancias, en qué condiciones, cuánto tiempo hace que comenzó a aparecer la enfermedad, y todo esto nos lleva generalmente no solamente a elaborar un diagnóstico diferencial para poder decir a esta persona se le puede aplicar este sistema terapéutico, sino que lo tomamos como una persona única a la que podemos ayudarle de acuerdo a las herramientas de su sistema de creencias y de su sistema de valores que más se ajusten en ese momento a sus necesidades y a su personalidad. Esto significa tener, como diría un antioqueño, las antenitas de vinilo muy sensiblemente dispuestas para captar no solamente lo que la persona expresa en su lenguaje verbal, sino en su lenguaje paralingüístico o no verbal, a través de sus gestos, a través del tono de su voz, a través del movimiento. En sus emociones la persona nos está revelando cómo lo está afectando esa situación en ese momento. Si podemos sensibilizarnos para poder entender a esa persona, tenemos la posibilidad de encontrar el camino expedito para que ella ponga en función esos recursos y salga adelante. Cada vez estamos viendo personas más jóvenes con este tipo de problemas. Uno decía, no, la depresión puede ser una patología que le da a las personas después de los 30 años. Pero estamos viendo jóvenes de 10 niños, pues de 10, 15 años con este tipo de problema. No solamente jóvenes, niños. Se encuentra también que los niños también se deprimen, aunque suele ser más transitorio, más efímero, más rápido, pero los niños también se deprimen. El problema central es que si no le prestamos atención a esos estados depresivos, a esas manifestaciones que la persona pide
ayuda, pide auxilio, eso se puede enquistar y puede agudizarse y lamentablemente en algunas ocasiones puede llevar a consecuencias funestas, a desenlaces demasiado trágicos. De modo que démosle importancia a eso, así como cuando un dolor aparece y se va combinando con otros síntomas, puede ser un signo de alerta de que hay un problema de fondo que amerita se le dé importancia. El programa del día de hoy lo hago en voz del doctor Eduardo Henao Ceballos, pero en representación de todos los psicólogos del país, que están en todas partes, para que ustedes entiendan que son profesionales que se han formado universitariamente durante varios años, han investigado, han estudiado, han recopilado ayudas terapéuticas muy importantes para que entendamos todos, médicos, profesionales de la salud, que la medicina, una sola golondrina no hace verano y que al paciente hay que tratar de manejarlo en equipo. El teléfono del doctor Eduardo Henao en Manizales es el 885-7626, 885-7626, para que ustedes puedan resolver todas esas dudas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Eduardo. Y a todos ustedes, muchas gracias por continuar día a día en Conexión Vital. Felicidades.